Bienvenidos a nuestro recorrido por el Parque de la Ciudadela, uno de los pulmones verdes más emblemáticos de Barcelona. Pero en este recorrido no nos detendremos en su lado central, perfecto para un paseo en bote de remos, ofreciendo una experiencia tranquila y pintoresca. Tampoco en la cascada monumental diseñada por Josep Fonser y con la colaboración del joven Antoni Gaudí en el proyecto hidráulico y en su fantástica gruta, y que es uno de los puntos más destacados del parque, construida entre 1875 y 1888. Tampoco en la famosa escultura del mamut creada en 1907 por Miquel Dalmau, una reproducción a escala natural de un mamut hecha de hormigón armado y que es una de las atracciones favoritas del parque. La escultura fue parte de un proyecto más amplio para decorar el parque con figuras de animales prehistóricos, aunque finalmente solo se completó el mamut. Nos detendremos sobre todo en el invernadero, hivernacle en catalán, una espléndida estructura de hierro restaurada recientemente y recuperada de su abandono que remonta a toda una época del modernismo catalán y a la arquitectura del hierro que se extiende por toda Barcelona de la época y le da personalidad única a la ciudad. En Barcelona, la arquitectura del hierro se popularizó durante la Revolución Industrial, permitiendo la construcción de edificios más altos y resistentes. Ejemplos notables incluyen la Estación de Francia y los mercados del Born y Sant Antoni. El Parque de la Ciudadela alberga varios ejemplos notables. El hivernacle, junto con otros edificios del parque como el Umbráculo y el Castillo de los Tres Dragones, destacan por su estructura de hierro que combinan funcionalidad y estética. El hivernacle del Parc de la Ciudadela, en Barcelona, es una joya arquitectónica y natural. Construido hace 135 años, este invernadero modernista forma parte del patrimonio histórico y cultural de la ciudad. Este edificio, que se utilizó originariamente durante la Exposición Universal de 1888, se encuentra en el interior del parque junto al Castillo de los Tres Dragones. El edificio destaca por sus techos y grandes vitrales de cristal. Tras una temporada de rehabilitación, el hivernacle vuelve a cumplir su función principal: albergar plantas de la colección botánica y divulgar conocimientos sobre la biodiversidad y la jardinería. Consta de tres áreas: la nave central, la nave Magnolias y la nave Picasso. En este espacio se realizan actividades divulgativas relacionadas con el verde, la biodiversidad y la jardinería. La nave central del hivernacle también funciona como punta de acogida e información para los visitantes del Parque de la Ciudadela y otros espacios verdes de la ciudad. El Parque de la Ciudadela no solo es un pulmón verde en el corazón de Barcelona, sino también un testimonio vivo de la rica historia y evolución arquitectónica de la ciudad. Desde su transformación de una fortaleza militar a un parque público hasta la incorporación de elementos de la arquitectura de hierro como el hivernacle, el parque refleja la innovación y el espíritu de la época. Visitarlo es una oportunidad para disfrutar de la naturaleza, la historia y la arquitectura en un solo lugar.